buenas gente, estamos de vuelta, capítulo 21 del Ancas, después de casi 2 meses sin hacerlo. Estamos hoy con Pedro del canal de Saliendo de la Caverna. Muy buenas, Pedro. Hola Jorge, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, como veis, Pedro es un chico muy misterioso que no tiene cámara, pero lo que dice va a aportar bastante, así que vamos a escucharle. Y un poco para la gente que no te conozca, Pedro, preséntate. Sí, pues, Pedro, Peter, como queráis. Yo, bueno, aunque me dedico a otros temas, siempre he tenido unas inquietudes por descubrir lo oculto, ¿no? Por investigar aquello que no está solo en los libros de historia. Y por eso hice un canal de YouTube un poco para hablar de temas, en principio debates, ¿no? Debatir, contrastar ideas a veces opuestas, a veces encontradas, pero también para a veces hacer monográficos. Tengo algún monográfico, ¿no? Sobre Kennedy, sobre Gladio, la OTAN. Entonces siempre he tenido esa fascinación por redescubrir la historia. Ajá. Pues nada, vamos a empezar un poco con el tema que va a ir desde la Escuela de Salamanca, ¿no? Hasta la Reserva Federal aproximadamente, entonces va a ocupar bastante y lo vas a enfocar desde varios puntos, ¿no? No solo económico, sino también moral y histórico y demás. Así que bueno, si nos puedes ir comentando esto de la Escuela de Salamanca y cómo empieza la reserva fraccionaria incluso, ¿no? El control del dinero, por así decirlo. Sí, vamos a ver. Siempre se ha dicho que es el mundo protestante el que empieza a hacer las primeras políticas de especulación basado en la usura, permitir la usura, en un modelo más orientado al comercio, no tanto a la explotación de las tierras y no tanto a la conquista por la vía militar de los territorios como forma de actividad económica, ¿no? Que bueno, que realmente como que se supone que el sorpaso a la Edad Media viene con la reforma de Lutero, en el cual ya los príncipes alemanes, la aristocracia holandesa permite ese comercio desde la metrópoli con las nuevas tierras colonizadas y se fomenta un comercio y bueno, para ese comercio se necesita lubricarlo basándose en préstamos, ¿no? En préstamos de un dinero que aún no existe, que aún no se ha cobrado y que es por una fe en el futuro de sacar un rédito que aún no se ha materializado. Entonces, esto antes se consideraba usura, era pecado desde el credo católico, pero curiosamente los jesuitas de la Escuela de Salamanca plantean, hay quien dice que bueno, que era para hacer un poco, tener un homólogo, o sea, tener un contrapeso a las políticas basadas en el comercio. Es decir, el modelo medieval se basa en la conquista de territorios y luego que unos señores feudales cobren un tributo a la gente que han conquistado o a la gente con la que han repoblado esos nuevos territorios. O sea, como una mafia. Y Sí. entonces, el libre comercio, en teoría, se opone a eso y se basa en un intercambio de bienes y servicios, de manufacturas y tal. Ahí tenemos a Holanda, ahí tenemos a Portugal, que son los pioneros en hacer esto por todo el mundo, ¿no? Bueno, luego habría que matizar porque no era tanto libre comercio, había esclavitud, es decir, bueno, hay que hacer muchos matices. Entonces yo lo que sostengo es que, bueno, no solo yo, hay más autores, que ya hay teóricos jesuitas, escolásticos, que hablan de cómo está bien el libre albedrío, que era un concepto que empieza con Tomás de Aquino, pero que bueno, que estaba mal visto en muchos, todavía en muchos aspectos por la Iglesia Católica, y que, bueno, pues que se pueden fijar los tipos de interés, que puede haber manipulación monetaria. Eh, hay un libro donde, bueno, aunque critica a la banca, creo que se llama Instrucción de los Mercaderes, de 1544, donde este hombre, Sarabia de la Calle, Luis Sarabia de la Calle, ya habla en su teoría del valor que, bueno, pues que se puede hacer préstamos a intereses, ¿no? Entonces, esto era una cosa que está muy mal vista y estaba asociado a otras religiones, otros pueblos, pero que un buen cristiano pues estaba en contra de, en teoría, prestar con usura. Eso dicho, luego está la figura de Juan de Mariana, que se le conoce por el tiranicidio y que es una persona que inspiró la Revolución Francesa y la Revolución Americana a nivel filosófico, porque hablaba de que había que emanciparse del tirano, que la única autoridad era la autoridad de Dios, que es algo muy protestante por otro lado. Entonces, aquí entraríamos un poco en la especulación de qué papel va a jugar la Compañía de Jesús en la creación de este modelo liberal económico, porque luego también los jesuitas han estado más en modelos más socialistas, en modelos más independentistas. No hay que olvidar que ellos estuvieron
formando a la élite criolla en Sudamérica, en los virreinatos, en Perú, en México, y hablaban contra el absolutismo, ¿no?, de los reyes españoles. Tanto los reyes austrias como los borbones, porque siempre se ha dicho que era solo contra los borbones, ¿no?, también contra los Habsburgo anteriormente. Hicieron sus pinitos. Entonces, bueno, es un tema complejo. Yo no me querría solo centrar en el aspecto financiero bancario, sino también en las diferentes corrientes que nacen tras el Renacimiento y de cómo eso se abortan algunas y otras se potencian en función del devenir histórico, de las luchas de poder, como muchas veces las filosofías y las teorías son instrumentos palanca de determinados intereses, de determinadas familias, de determinados poderes para adaptar la sociedad a un modelo preestablecido de diseño. Entonces, me parece interesante. Pero vamos, te quiero dejar a ti que hagas las preguntas, no quiero monopolizar. Sí, Soy vale. monopolista, no creo en los monopolios. Entonces, ¿cuáles son los intereses que se quieren promulgar en base a estos teóricos de la Escuela de Salamanca, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la Escuela de Salamanca bebe de una tradición mucho más antigua, que se remonta pues, a Tomás de Aquino, Ujú, al concepto de libre albedrío, y a su vez Tomás de Aquino, pues es decir, se basa mucho en las filosofías y en las corrientes de pensamiento medievales que hablaban de la razón como instrumento para entender a Dios. Guillermo de Ockham, por ejemplo, ¿no?, el nominalismo, es ujú, decir, corrientes que desde mi punto de vista iban en contra incluso de la Biblia. El aristotelismo, Aristóteles es un naturalista, solo explica los fenómenos a través de lo que se puede observar en la naturaleza, fenómenos naturales. Sí que hablan de un principio creador del universo, pues como ahora hablan del Big Bang, pero es una visión, desde mi punto de vista, racionalista, materialista, de una explicación del origen de la materia. Entonces, no sé, pues el nominalismo, que para mí, por ejemplo, el nominalismo lo inventa Guillermo, o sea, lo empieza a sacar Guillermo de Ockham, que a su vez está muy influido por Duns Scoto, que es otro escolástico medieval, donde se defiende que, pues, que no hay objetos universales, ni abstractos, ni principios ni leyes abstractas, y que los conceptos universales no existen. Es decir, no hay nada inmanente o trascendente. Todo está sujeto al cambio. Entonces, al final, el nominalismo, que viene de estos de Scoto, de Guillermo de Ockham, pues son los precursores del derecho positivo, ujú. lejos de lo que se cree. Es decir, el derecho natural es que hay unos principios abstractos, universales, inmanentes, inmutables, y con las nuevas teorías de Guillermo de Ockham, de Scoto, que van a influir luego en la escolástica posterior, ya todo está sujeto al cambio y no hay nada inmutable. Hay una lógica matemática detrás del universo. Esto luego va a ser retomado unos siglos después por la Ilustración y por los deístas iluministas, ¿no? Newton, Voltaire, ¿no?, que hablan de un Dios, pero es un Dios matemático, un Dios abstracto, que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, esto es interesante porque va a sentar las bases de toda la física moderna, del concepto de derecho positivo y del relativismo unido también a la materia y, por lo tanto, a los negocios, a los mercados, ¿no? La volubilidad de los mercados financieros. Entonces, claro, si según Ockham y Scoto no hay nada inmanente, al final lo que queda es la razón y el derecho positivo. Y esto va a influir mucho en los liberales clásicos a nivel filosófico, es decir, en John Locke, en Thomas Hobbes, en racionalistas, ¿no? Descartes, Spinoza, Leibniz, Ujú. donde pues no hay, por ejemplo, para John Locke la mente humana era una hoja en blanco que no se podía escribir de cero, no había nada inmanente. Es decir, se puede hacer una tabula rasa. Y Francis Bacon, en el Novum Organum, que es una obra que escribe, pues también sostiene que la ciencia puede servir para comprender a Dios y deja la puerta abierta incluso para igualar a Dios, ¿no? Entonces, se abre la veda.
Em, Sí, entonces tenemos una especie de religión a la ciencia, no más que a Dios, que incluso dijiste que estos escolásticos de la Escuela de Salamanca iban en contra preceptos de la Biblia, ¿no? ¿Eso sí. por qué crees que...? Pues porque la Escuela de Salamanca cumple un fin de poder. La Compañía de Jesús ha sido un organismo militar y tiene sus ejercicios espirituales y tal, pero realmente siempre ha sido un instrumento del poder, de familias de poder, y ha servido al poder. Entonces no le ha interesado tanto los principios abstractos, las leyes universales o la Biblia en sí. La han estudiado, obviamente, la Biblia, pero no es su objetivo el hacer cumplir la Biblia, ni mucho menos. Siempre ha sido su objetivo en la transformación de la sociedad y el crear un nuevo orden de cosas, un nuevo orden económico, un nuevo orden religioso, un nuevo orden político, un nuevo orden de tipo cultural de valores. Y si para ello tenían que remodelar la sociedad, reformar la sociedad, pues lo han hecho. Entonces, la Escuela de Salamanca ha sido un instrumento intelectual de revolución científica. No se entendería la cosmovisión hoy en día del mundo, no solo a nivel económico, sino a nivel científico, teológico, biológico, incluso geográfico, sin la Compañía de Jesús. Es decir, la revolución copernicana, Sí. Galileo, es decir, el origen del universo, no se entendería estas nuevas cosmovisiones sin la Compañía de Jesús. Claro, además hacerlo todo así muy geométrico, muy matemático, ¿no? Porque ahora justo me estaba leyendo lo del libro este de Kuhn de la Revolución Copernicana, ¿no? Y decía incluso que Kepler se fue hacia la visión copernicana simplemente por un gusto así como místico al sol, ¿no? Te dice así Kuhn, y era como un paradigma, ¿no? Que todo era como muy matemático, querían hacerlo todo muy geométrico y ya tampoco se basaban tanto en las escrituras, ¿no? Incluso un neoplatonismo que bastante... Vamos a ver, es que los grandes precursores del racionalismo, Descartes, Spinoza, estuvieron influidos por jesuitas y se formaron con jesuitas. Y esto es complicado entenderlo, pero es así. Es decir, que los precursores de lo que va a ser el origen de la Ilustración, ¿vale? Al final es el origen de la Ilustración, del racionalismo y a la postre del ateísmo Ujú. y del materialismo científico, tiene un origen religioso. Paradójicamente, tiene un origen religioso. O sea, ha sido construido religiosamente. Entonces, es decir, hay un modelo doble. Es decir, por un lado, se fomenta ese materialismo, ese racionalismo, como otra forma de absolutismo, de religión. Ujú. Es decir, yo uso la razón, pero no soy la razón. Pero luego siempre hay una élite de iluminados que operan desde lo oculto, desde la mística y desde unos conceptos y nociones que no son nada científicas. Entonces, pero claro, si tú quieres infundir un relativismo moral, te interesa hacer ver que la única ley inmutable es la ley del empirismo científico, que además es una ley que está sujeta al cambio. Es solo lo que, de manera empírica, en ese momento histórico, en ese año, en esa circunstancia, ha quedado probado, entre comillas. Entonces, ahí hay un doble rasero. Hay unos capaces con una revelación en exclusiva de lo que es la vida y la realidad, y luego otros que, como no tenemos la solución, pues tenemos que acatar lo que digan estos filósofos, estos expertos, que son los que tienen el paradigma y el monopolio de lo que es la ciencia. Sí, Entonces, lo que tú no puedes imponer con la religión, lo impones con la ciencia como sustituto de la religión, pero controlado por gente que conoce la religión y que en el fondo son religiosos de manera oculta. Entonces, aristotelismo, racionalismo, pues en el fondo son dos fases del mismo proceso. Es decir, ¿qué es lo natural? Pues lo natural es lo que se observa con los sentidos. Claro, pero los sentidos pueden ser engañados, ¿no? Pero, es decir, echa la ley, echa la trampa. Si decimos que solo existe y solo es real lo que se puede percibir con los sentidos, y los sentidos son sujetos a engaño porque no son perfectos, se puede, en cada momento histórico, decidir qué es lo real y lo válido y qué no, sujeto al cambio, ¿no? sí, Entonces, eso es un reduccionismo, ¿no? En el fondo. Claro, es decir, se invalida el conocimiento en función de un principio de autoridad, porque al final todo se basa en un principio de autoridad. Y los jesuitas son expertos en la escolástica misma, es un principio de autoridad. Nosotros, los
eruditos, nosotros los expertos, nosotros somos los que hemos recibido la revelación. Es decir, entonces, claro, es una forma de reservarse el poder. Sí, Luego esta gente está iniciada, sí, pero de cara a la galería, el origen de su conocimiento es puramente científico y ellos son los que controlan las bibliotecas, los libros. Ellos escriben los libros, por lo tanto, ellos se determinan a sí mismos como los sabios eruditos, ya que no todo el mundo podía leer ni escribir. Entonces, si a ti te interesa mantener un modelo jerárquico de gobierno, te interesa tener esos principios ya y tener acotado lo que es, incluso a nivel dialéctico, ¿no? Plan, catolicismo, reforma. Bueno, pues la reforma tiene esto, nosotros tenemos esto otro, pero este es el campo de juego. Derecha, izquierda. La ciencia, la anticiencia. Entonces, yo creo que toda la ciencia moderna ha sido creada desde un punto de vista también en parte religioso, lo que pasa es que a un nivel doble y velado, no de cara a la galería. Es decir, el empirismo es una reacción a la fe religiosa de la época. Lo que pasa es que la fe religiosa de la época también era materialista, en tanto litúrgica, en tanto opera con los símbolos, pero no con la espiritualidad. Estoy hablando del catolicismo. sí. Entonces, bueno, es simplemente una cara más de la cebolla, una capa más de la cebolla religiosa, pero disfrazada de científica, desde mi punto de vista. Y no hablo de ciencia económica o de otros tipos de ciencia. Sí, es un poco como que ahora hay incluso una creencia de no, esto como lo dicen los expertos, lo dicen los científicos, pues ya automáticamente es así, aunque sin razonarlo, ¿no? Sin saberlo. E incluso el lenguaje que se usa en las matemáticas, como que parece un poco el lenguaje que usaban los brujos de antes, ¿no? Te ponen ahí unos números tal y automáticamente al ser matemático ya parece como más cierto, cuando al final no tiene por qué. Yo veo que al final la ciencia oficial se basa en el consenso oficial, ¿no? Es decir, las Sí, autoridades, las personalidades, los sistemas mainstream de difusión de la información, las grandes universidades, los grandes centros de negocios, la UNESCO, es decir, al final eh, es una lógica de tipo sacerdotal. Lo que pasa es que no se entrona una divinidad, sino que se entrona unos conceptos. Pero es que esos conceptos son igualmente subjetivos. Es decir, todos estos liberales, George Berkeley, Locke, Hobbes, todos estos, lo que decían al final es que se basaban ya te digo, en Guillermo de Ockham, y al final es que la realidad sensible es el origen de todas las ideas. Es decir, que todas las ideas humanas provienen de una realidad sensible que solo puede ser apreciada por el ser humano por los sentidos. Por lo tanto, no hay nada más allá de la comprensión de los seres humanos que no venga dada por los sentidos. Por lo tanto, el conocimiento es subjetivo, porque depende de esa realidad sensible, que es el origen de todas las ideas. Entonces, claro, el ser humano está atado a la materia, al fin y al cabo, está atado a la materia y al mundo natural. ujú, No hay nada más allá suprasensible. No sé si me he explicado. sí, Por tanto, que niegan otra verificación de la realidad más allá del empirismo mismo. Y el empirismo, ya, como ya digo, está limitado por sí mismo. O sea, echa la ley, echa la trampa. sí. Mañana llega otro y te dice, no, acabamos de descubrir con este otro microscopio más potente esto otro, por lo tanto ya... Es decir, es una forma de manejar a la sociedad de manera arbitraria en función del poder. Pues tú tienes unos principios abstractos, universales, inmanentes, inmutables, joder, y todo el mundo crea pies juntillas, joder, te cuesta mucho pastorear a la sociedad como un rebaño, pues a veces te interesa a la derecha, pero a veces te interesa moverla a la izquierda. En cambio, si lo haces a través de una sacrosanta ciencia, sujeta al empirismo y a los cambios, pues oye, de repente tú como poderoso puedes decir, no, mira, que acabo de descubrir esto otro con mi microscopio, por lo tanto, donde dije digo Diego y ahora cambiamos y puedo mover a la sociedad hacia otro lado. Sí, pero bueno, todo esto al final parece como un proceso muy largo, ¿no? De cientos de años, entonces tendría que ser planificado por gente que, pues, les importe más, no por así decirlo, esto que su ciclo vital casi, ¿no? Bueno, yo creo que la compañía, por ejemplo, que estamos hablando, opera a un nivel más allá de ambiciones individuales, ¿no? Entonces, no se mueve por una biografía concreta, sino que son... Es decir, vamos a ver,
hay muy pocas filosofías y cosmovisiones del mundo que son genuinas y que no hay intereses detrás. Es decir, prácticamente ninguna. Me da igual si es el marxismo o es el liberalismo. Es decir, cumplen una función palanca. Hasta que se normaliza. Es decir, la sociedad general pues no lo percibe porque no se da cuenta que a veces las ideologías o las filosofías son creadas para moverlas. Es decir, el liberalismo del 19 pues surge con unas ideas supuestamente emancipadoras del viejo orden feudal, del viejo orden aristocrático, pero al final, ¿en qué derivan? Pues en la creación de revoluciones militares violentas que van a crear los estados-nación. El patriotismo, la bandera, el himno, el poder militar y los movimientos románticos, las revoluciones románticas, son revoluciones liberales, ¿no? Entonces, bajo una apariencia emancipadora y de benefactora de la humanidad, al final son palancas para crear organigramas y nuevos cercados para la sociedad, cercados burocráticos, mentales, entramados legales, jurídicos, patrias, banderas, estados-naciones. Entonces, eso responde a unos intereses. Detrás de esas doctrinas e ideas hay intereses. Entonces, la cultura asume unos intereses y la historia, en tanto la historia es el vehículo de esa cultura, asume esos intereses, más allá de una biografía concreta. Es decir, es como cuando se habla de la filosofía griega, ¿no? La filosofía griega, ¿no? Pero detrás de la filosofía griega había, había una iniciación, ¿no? Había unos misterios mayores y unos misterios menores. Sí. Platón iba a los misterios eleusinos y a Platón se le tiene como uno de los padres de la filosofía más más importantes, ¿no? Y sin embargo, Platón, pues ya te digo, estaba iniciado iba al oráculo de Delfos, iba. Entonces, hay una parte formal de cara a la galería y una parte iniciática que no trasciende. A eso me refiero. Y con Aristóteles igual. Entonces, bueno, yo creo que eso no se habla. Aparentemente la ciencia se vende como que es algo neutro, pero no, son ideologías palanca. Son ideologías palanca que sirven y justifican. Es decir, la República de Platón, mucho antes de Stalin o de los fascismos, ya justifica la eugenesia, por ejemplo, y las políticas malthusianas. Sí, pero lo hace con una apariencia de tal, de... ¿Entiendes? Entonces, nada es neutro, ninguna ciencia o ideología, me da igual si es socialismo, liberalismo, darwinismo, es completamente neutra y no tiene una intencionalidad palanca detrás. Eso es lo que quiero hacer ver. Vale, o sea, entonces siempre hay unos intereses, ¿no? Y en esto que habíamos hablado que al principio la Escuela de Salamanca y tal, es lo que también ayuda a crear así la reserva fraccionaria, ¿no? Si pudieras desarrollar un poco también esto. Sí, es decir, vamos a ver, la teoría bancaria de la Escuela de Salamanca, que además Huerta lo ha tratado, creo recordar, ahí se explica que es siempre como todo en España, toda la gente se da siempre golpes en el pecho de no, antes de David Ricardo y Adam Smith, ya en el siglo de oro la ciencia económica estaba muy avanzada en España porque se hace se dice que el valor es subjetivo. Es decir, que en la teoría cuantitativa del dinero, el valor del oro pues es un valor sujeto a especulación. Bueno, es que eso es una verdad a medias, porque el valor del oro había tenido valor no por su escasez, sino ya desde la Edad Media y antes por los principios alquímicos del oro y simbólicos y religiosos del oro. Y eso ya le daba un valor. El oro ligado al templo, ligado al culto religioso y el valor alquímico del dinero. Entonces, el valor alquímico del oro. Pero el oro era el verdadero dinero, no era una moneda bastardeada, devaluada, que eso ya empieza sobre todo con Roma. Es decir, a crear un dinero que parece oro, pero no es oro. Es cobre, es de otros metales malos. Sí, pero el oro, si era un metal apreciado, era por unas cuestiones de tipo espiritual casi, espiritual, alquímicas, no tanto porque fuera escaso.
sino porque era tenía una atribución religiosa. Aparte que es un gran conductor de la electricidad. Entonces, cuando se empieza a dar una concepción subjetiva al valor del dinero, por lo tanto, también del oro, se abre la veda a la especulación. Luego ya el siguiente paso de la banca será especular con el arte, y para eso tendrán que crear toda una corriente de artistas que no son artistas objetivos, sino ni naturalistas, sino que es un arte subjetivo. Entonces empieza el arte moderno, y ese arte moderno va a ser promocionado por la gran banca porque es una forma de especular más. No solo se va a especular con materias primas, sino que se va a especular también con el arte, ¿no? Como una forma más de usar el dinero. Entonces, y de relativizar, ¿no? El valor de las cosas, ¿no? Pues todo es relativo, también es relativo el arte. Entonces ahí empieza, es decir, se crea la historia del arte, involuciona y se crea un nuevo arte ad hoc para los intereses de la banca y de la especulación financiera. Esto es una idea, esto es un ejemplo de cómo se pueden crear ideologías y filosofías, palanca para amoldar la sociedad o un determinado gremio o una determinada área del conocimiento, en este caso el arte, a los intereses de un modelo económico y de unas familias que se han situado en la cúspide gracias a que han sido beneficiadas por ese modelo económico. Por lo tanto, les interesa que ese modelo económico se mantenga y no se juzgue si es bueno o malo para la sociedad. Entonces, la actividad bancaria pues empieza a sufrir una serie de cambios. Hasta esa época los banqueros pertenecían a la corte y trabajaban para el rey. Y el rey, pues de alguna manera, no es que se endeudara, sino que simplemente solicitaba más liquidez y se le proporcionaba pues, para una guerra, para un banquete real. Entonces, es a partir del momento en el cual se empiezan a hacer préstamos a interés con una serie de familias de banqueros, cuando, y ya no el oro no es el único valor, cuando empiezan las bancarrotas y las quiebras. Entonces, es paradójico que esa escuela de Salamanca comience a deslegitimar la autoridad del rey en lo relacionado a los aspectos financieros y a decir que, bueno, que se puede prestar dinero ad infinitum prácticamente. Entonces, eso primero va a suponer que Carlos V se va a endeudar con la banca Fugger y con otros banqueros, suponiendo el quiebre de la hacienda española. Y segundo, los jesuitas trabajan para el Vaticano. Si el Vaticano se sirve de España para hacer las guerras de la contrarreforma, pues le interesa que España se endeude lo máximo posible para hacer esa guerra contra esa supuesta guerra dialéctica entre protestantes y católicos, ¿no? Luego ya España va a ser un segundo plano, pero en esa época va a ser útil. Pero vamos, ha habido familias que antes que estos banqueros alemanes, holandeses, se dedicaban a la banca, los Medici. Sí. Los Medici se dedicaban a la banca y además se dedicaban a la banca muy bien. Es decir, no hay que olvidar que fueron durante una época tesoreros del Papa, en la familia Medici. Hasta que ya, creo que es Sixto IV, ve que Lorenzo el Magnífico, el hijo de Cosme, está teniendo mucho poder y entonces le dice que le quita el poder, le deja de ser prestamista del Papa y entonces tiene que ir por libre. Y encarga, de hecho, bueno, ahí empiezan los primeros problemas económicos hay una devaluación del oro en esa época, finales del siglo XV, y esa devaluación del oro lo que provoca es que muchos de estos reyes que se habían endeudado con los Medici, Enrique VII, por ejemplo, en Inglaterra, Maximiliano, en Alemania, pues que no puedan pagar sus deudas a esta familia de prestamistas y de financieros, y entonces la familia Medici entre en quiebra. Pero bueno, era otro modelo, es decir, quizá no un modelo tan materialista. Al fin y al cabo, Cosme de Medici intenta en Florencia crear un modelo económico que combine lo mejor del capitalismo con lo mejor de las tradiciones espirituales de la antigüedad, haciendo un mecenazgo al arte y un mecenazgo a determinados humanistas, y eso va a ser abortado en el siglo XVI. Él crea la Academia Neoplatónica en 1459
ahí en Villa Carelli, y ahí pues recibe a todo el mundo, ¿no? A Marsilio Ficino, al arquitecto Alberti, a poetas como Poliziano, Pico de la Mirandola, que era un escritor y teólogo, pero bueno, luego se especuló incluso que a estos Poliziano, Pico de la Mirandola pudieron ser envenenados una vez que cayó en desgracia la familia Medici. Pero la familia Medici son los grandes promotores del arte, de Botticelli, de Miguel Ángel. Entonces, mucho antes que los jesuitas hablaran de una doctrina social de la propiedad, es decir, por un lado hablan de que está bien prestar a intereses, la especulación financiera está bien, es decir, por un lado los jesuitas están sentando las bases para los bancos centrales privados, con todo lo negativo que eso ha traído para el mundo, porque han traído el endeudamiento de las naciones, pero al mismo tiempo, los jesuitas, al mismo tiempo que van de liberales a nivel bancario, para los intereses del nuevo modelo de banca central privada y todas las familias que controlan esos bancos centrales privados y endeudan a las naciones emitiendo deuda pública a gobernantes y a reinos, al mismo tiempo hablan de la doctrina social de la propiedad, donde la propiedad privada a nivel particular es un derecho secundario subjetivo. Volvemos a la subjetividad, no hay nada objetivo. Es decir, el derecho social de la propiedad, amparándose y justificándose en la Biblia, como la creación, como que la creación la crea Dios y por lo tanto como la creación es divina y el ser humano viene después y tiene que gestionar la creación, el ser humano no puede ser propietario de nada. Entonces es volver a Adán y Eva, donde no había propiedad privada y tal. Y esto los jesuitas lo hacen. Y no hay que olvidar que el Papa en la actual encíclica Laudato Si, el Papa ha estado formado en la compañía, aunque él, bueno, se llama Francisco por los valores ecologistas de Francisco de Asís, él sostiene que la propiedad debe estar sujeta a los derechos sociales de la colectividad. Entonces, los jesuitas, pues vuelvo a decir, para algunas cosas muy liberales, para otras no tanto, ¿no? Para unas cosas somos liberales, pero liberales para lo que nos interesa. Si el rey va contra los intereses, en este caso Carlos III o Enrique de Navarra, Enrique III de Francia, perdón, Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia, va contra nuestros intereses, pues es un tirano y ahí somos liberales, ¿no? Juan de Mariana, el tiranicidio, el regicidio. Pero la propiedad privada, pues es un derecho secundario si va contra los principios y la doctrina social de la Iglesia. Y no hay que olvidar que los jesuitas en Paraguay habían hecho unas reducciones con los guaraníes, unos experimentos de tipo comunista, donde toda la propiedad se compartía y la vida se vivía en común. Obviamente ellos siempre gestionando, ¿no? Pero a nivel de base había una igualdad. Entonces, claro, si el oro es relativo y se puede endeudar a los reyes y todo está sujeto a especulación y al mismo tiempo los reyes pueden ser asesinados, al final la única autoridad es la autoridad de la Iglesia, de los sacerdotes y de la ciencia. Y si encima tú controlas la ciencia con tu escolástica y la ciencia de todo tipo de ciencia, también la ciencia económica, pues ahí tienes el origen del mundo moderno, a partir del siglo XVI-XVII. Creo que lo he dicho. Y bueno, por supuesto, Lorenzo el Magnífico y Lorenzo de Medici, Cosme de Medici, intentaron hacer una revolución en Florencia, alternativa a lo que se estaba diseñando en Salamanca o en la Universidad de Padua, que era concepciones empíricas y materialistas de la sociedad. Es decir, el mundo moderno solo basado en el dinero, el germen está en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Padua, donde la ciencia económica es la que va a mandar y, obviamente, el libre albedrío. Entonces, el libre albedrío, que ya viene de Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, Escoto, bueno, ¿qué es el libre albedrío? Al final, la ley de la oferta y la demanda, donde la ciencia económica, la ciencia médica, la ciencia astronómica son las que van a determinar qué es la realidad. Es decir, qué es el cosmos, que es un cosmos de tipo relativista, luego tenemos ahí la física cuántica, que es un cosmos materialista, no hay el origen del mundo es un Big Bang, es un principio ordenador del cosmos, es el nous, ¿no? El nous que habló Anaxágoras, ¿no? Este principio ordenador del cosmos así abstracto, pero no hay nada más que eso. Entonces, al final, eso nos lleva, pues eso, materialismo, relativismo,
y la ley de la oferta y la demanda, que es la supuesta mano invisible de la economía, que yo creo que es bastante visible, ¿no? Tanto hay bancos centrales que fijan tipos de interés y permite la manipulación de los mercados con información privilegiada, pues la mano invisible de la economía es solo para unos estratos de la sociedad. Luego hay una mano oculta que mueve los mercados y los puede manipular y puede tumbar empresas, puede hacer subir o bajar las acciones. Entonces, puede subir o bajar el precio del oro, incluso del Bitcoin también. Entonces, ahí entramos ya en el mundo moderno. Pero bueno, está bien saber que, aunque el mundo moderno fue diseñado a nivel religioso, incluso a nivel de sociedades secretas, ¿no? Y sociedades discretas o sociedades científicas, ¿no? La Royal Society de Londres, con Sir Isaac Newton, este astrólogo, cabalista, alquimista, influido por los Rosacruces, Sir Isaac Newton, con su cosmovisión del cosmos, o Francis Bacon, ¿no? Pero que hubo en Florencia otro modelo que pudo haber triunfado y no triunfó porque, bueno, se le hizo la guerra. Los Pazzi hicieron la guerra a una familia, todas las familias de Italia hicieron la guerra a los Medici. Los Pazzi, Fernando de Aragón en el Reino de Nápoles, y otras familias de la Lombardía italiana, ¿no? De Milán, los Sforza, los... Es decir, y por eso no ese modelo que pudo haber triunfado, ¿no? Pues que era un modelo basado en algunos, bueno, más platónico que aristotélico quizás, más espiritual que materialista, más humanista que científico, donde no había un modelo reglado de educación, se abogaba porque los alumnos fueran a diferentes academias a lo largo de su vida y se formaran lo mismo en filosofía que en matemáticas, lo mismo que en ciencias que en letras, lo mismo que en botánica que en medicina, pues era un modelo más autodidacta, donde se habría de una sociedad desde el punto de vista que era más creativa, ¿no? Creatividad negada ya por Aristóteles, porque niega el concepto de hipótesis y las cosas, bueno, pues no están sujetas, o sea, las cosas están sujetas al arbitrio del que las estudia, por lo tanto, están sujetas al cambio, pero no hay unos principios abstractos universales, no hay esos conceptos platónicos de lo bueno, lo verdadero, lo bello, que rijan una sociedad y, por lo tanto, también una economía. Entonces, es más, el mundo moderno que surge de eso, desde mi punto de vista, es simplemente el negocio por el negocio y la oportunidad por la oportunidad. Entonces, son dos cosmovisiones y hay que entenderlas. Y, bueno, si me hablas de liberalismo, pues hay filosofías que han acompañado al liberalismo. Tenemos Ayn Rand, que es el objetivismo, que es puro aristotelismo positivista de Auguste Comte. Es decir, Auguste Comte tiró para el socialismo, pero desde ese positivismo también se puede tirar al liberalismo y al individualismo de Ayn Rand, donde al fin y al cabo es Aristóteles, ¿no? Rothbard, pues sí, tiene una ética de la libertad, pero al final su ética de la libertad es la ética de Aristóteles. Es decir, se reduce al civismo y al respeto a la propiedad y al respeto a la integridad física de las personas. Ya está. Todo lo demás es libre albedrío y está sujeto al cambio. Y bueno, pues está permitida la esclavitud de las personas si alguien voluntariamente lo hace y se ofrece para ser esclavo. Es decir, no hay que olvidar también que Rothbard defendía la esclavitud infantil. Entonces, la dialéctica va a estar también en el mundo de la política y en el mundo de la economía. Socialismo, liberalismo, pero también derecha e izquierda. No hay que olvidar que el juego de pelota surge en la Revolución Francesa, que opera de manera dialéctica con derecha e izquierda. Entonces, claro, nos cabe hacer muchas preguntas, ¿no? Que si todo el mundo moderno no ha sido previamente diseñado en cierta manera y las filosofías que aparentemente sirven en los libros de texto de cara a los chavales cuando estudian como a justificar de, bueno, de repente a este pensador, pues un día se le ocurrió este pensamiento y este pensamiento se puso a circular y ya la sociedad empezó a cambiar, ¿no? Porque este pensador tuvo una idea genial, sea Carlos Marx o sea Adam Smith. Oiga, no, hay unas, eso tiene que, a mí se me ocurren unas ideas, pero eso luego hay unos vehículos para que esas ideas se pongan en marcha. Hay unas imprentas. ¿Quién paga esas imprentas? ¿Quién paga esas editoriales que promocionan esos libros, esas obras? ¿Quién, no? Es decir, entonces esto, bueno, pues cabe, yo creo que hay que ponerlo en visibilidad. No sé si estás tú de acuerdo, Jorge. Sí, bueno, un apunte. Rothbard yo creo que no defendía la esclavitud, sino que sí que defendía como la venta de niños y tal,
pero que la esclavitud... Es lo mismo, vender un niño, es compraventa de niños, es prácticamente lo mismo que... Bueno, pero él decía que un contrato así en donde tú te pusieras de esclavo como que sería nulo porque es un derecho inalienable, pero bueno, sí que en ese aspecto sí que es algo polémico y tal. Pero a ver, bueno, has tirado tantos temas que es difícil, ¿no? Sí que es interesante, ¿no? La forma en la que relacionas todas estas filosofías, doctrinas, ¿no? Desde la economía hasta lo más moral, que uno se lo puede plantear, ¿no? Pero claro que en la escuela sí que no se plantea de esa manera y tiene bastante lógica. Al final es obvio que hay un grupo de personas que gobiernan y que pueden tener determinados intereses diferentes a los nuestros, que seguramente no benefician al conjunto de la población, ¿no? Bueno, que esto es bastante obvio. Incluso el Harari te dice básicamente esto, ¿no? O sea, te lo dicen hasta los que son más del establishment. Y desde ese punto de vista sí que tiene sentido. Lo único, claro, que uno se puede preguntar que a tan largo plazo como unas personas se plantean este tipo de doctrinas para llegar, no como lo del valor subjetivo, para llegar hasta un banco central, el control del dinero y demás a tan largo plazo, ¿no? Que sí que has explicado que, por ejemplo, los jesuitas tienen ahí una estructura jerárquica militar que piensan, ¿no? Como por así decirlo, en este plazo más largo que el ciclo vital, que eso sí que es interesante. Pero bueno, es un tema Claro, dentro ellos crean una de sociedad cortoplacista y materialista, pero ellos no son materialistas ni cortoplacistas. Pero les vale. interesa crear una sociedad. Vamos a ver, si tú controlas la creación del dinero y con el dinero se pueden comprar bienes materiales, a ti te interesa tener una ciencia que solo se base en la materia y que solo ponga en boga la materia. Y te Ujú, interesa que todo el mundo tenga como Dios a la materia y a la ciencia. claro, Porque así van a trabajar por el dinero que tú creas. Y si tú haces las reglas de juego, haces claro. las leyes y haces el dinero, pues es perfecto, ¿no? Como desde un banco central, perfecto todo. O sea, entonces amoldas la sociedad a tus intereses para mantenerte en el poder y que la gente crea en lo que tú les ofreces como mago que saca el conejo de la chistera. Y dice, anda, es perfecto, ¿no? Y además el mecanismo de inflación que hay ahora es impresionante porque la gente ni se da cuenta, ¿no? Cuando se imprime el dinero que les están robando. Y esto de los bancos centrales que estén ahí, pues básicamente haciendo lo que quieran y que la gente no salte a la calle pidiendo que se eliminen es una locura, pero el valor subjetivo sí que al final, aunque tuviese estos en un inicio, quisiera llegar hasta este punto, sí que al final también ha servido para sustentar la teoría de economía austríaca, que al final es bastante buena y incluso se asocia ahora con el anarquismo para eliminar el poder estatal y que te ayuda desde un punto de vista económico a quitarle poder al Estado, ¿no? Incluso. El problema es que el Estado fue creado ya bajo preceptos y filosofías liberales. Es decir, el Estado se crea desde la filosofía liberal, el Estado moderno, para justificar que como ha habido un antiguo régimen feudal y ha habido atropellos de la Iglesia, pues los estados deben regular la religión, regular la vida de la gente a nivel jurídico, judicializar las relaciones sociales, legislar sobre educación para garantizar las libertades de la gente. Y por supuesto, el Estado en el siglo XIX y XVIII se vende que es el garante de la propiedad privada. Es decir, la propiedad privada existe porque existe el Estado. Sin el Estado, la propiedad privada no está garantizada a nivel de leyes, jurídica, militar, etc. Eso es lo que nos cuenta el Sí, liberalismo. O sea, esto es John Locke, esto es Stuart Mill, esto es el liberalismo clásico. O sea, luego que hay otras corrientes, ¿no? Neoliberalismo, anarcocapitalismo, pero el liberalismo clásico es para garantizar la propiedad privada y sí, los derechos individuales de la gente, libertad religiosa, de confesión, educación, etcétera, de un Estado laico secular, que luego no tiene, o sea, laico y secular, de nuevo, de cara a la galería. Luego esta gente tiene sus creencias iniciáticas, ocultistas, pero de cara a la galería. Lo que se necesita es un Estado que arbitre a la gente, porque claro, la gente no sabe gobernarse. Entonces, nosotros los sabios, los eruditos, los que hemos estudiado, los filósofos, educamos, jurídicamente, judicializamos, pero garantiza la propiedad. Entonces, el Estado ya está amortizado, por eso se lo quieren cargar. El Estado ha cumplido su función, creado por esos mismos liberales, y esas filosofías liberales que se pusieron en circulación a partir de la Revolución Francesa, ya estaban de antes, pero sobre todo a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana. Entonces, bueno, ahora
el Estado ya puede ser destruido porque está amortizado. A lo mejor se va a formas supraestatales de gobierno, no menos peligrosas, desde mi punto de vista. Sí, no, incluso más, pero bueno, llegar a este punto yo creo que sí que va a haber bastante residencia por parte de la población, ¿no? De este gobierno supranacional que quieren montar. Luego que queríamos llegar al punto de la Fed, ¿cómo se crea la Fed? Y bueno, ahora que tiene todo el control del dinero en Estados Unidos y demás, ¿cómo permite esto el gobierno de Estados Unidos de la creación de un banco privado? Bueno, que ya tuvo otros anteriores, ¿no? Pero luego en 1913 se crea Mm. este último, que es el que está vigente a día de hoy. La criatura de Jekyll Island. Pues yo creo que no es que Estados Unidos lo permita. Hola, soy Estados Unidos y soy un ente con cara y ojos y Sí, sí, permito. sí, claro. No, es que Estados Unidos es conquistado a nivel financiero porque no pudo ser conquistado a nivel militar. Ahí está la guerra de independencia, luego hay 1813 una guerra, un segundo intento de invasión militar por parte de Inglaterra, y en 1913, es decir, 100 años después, ya se formaliza la conquista financiera británica de Estados Unidos a través de la Reserva Federal. La Reserva Federal, al fin y al cabo, son bancos privados y familias privadas que adquieren la potestad de emisión de la moneda, pero son de origen británico. Son bancos y familias muchas de origen inglés. Entonces, el control de un país que se independizó como colonias de la metrópoli de Londres, finalmente será conquistado financieramente, en tanto la moneda que va a emitir se hará de manera privada, por organismos privados, familias privadas, pero cobrando un interés, es decir, generando una deuda que el pueblo americano, entre comillas, el gobierno federal, pero al fin y al cabo es el gobierno americano, el pueblo americano tendrá que devolver. Entonces, esclavizándose, es una cosa que ya alertó Thomas Jefferson. Thomas Jefferson dijo, cuidado con los bancos. Andrew Jackson dijo, cuidado con los bancos. Mm. Y al final, los bancos conquistaron Estados Unidos. Sí, pero también tienen este privilegio exorbitante, ¿no? Que al final sí que pagan la deuda, pero también tienen el privilegio de que, bueno, claro, esto es más para los gobernantes que para los ciudadanos. Los ciudadanos pierden poder adquisitivo. En Sí, los años, los dólares que tenía un americano en los años 50 no valen lo mismo a los $5.000 que podría tener ahora. Hay una devaluación sí, de sí, la sí. moneda. Es No, decir, si ves cualquier gráfico y sí que... el americano debido a la inflación, pierde poder adquisitivo. Sí, Por lo sí. tanto, el americano pierde y, sin embargo, se encarece todo más. Es decir, todo cada vez es más caro y cada vez necesita trabajar más horas, trabajar más para pagar las cosas. Y en algún momento, si esos bancos privados, esas familias, quieren cobrarlo en especia, en bienes tangibles, pues se lo podrá cobrar y el gobierno americano tendrá que bajarse los pantalones y poner de aval a sus ciudadanos y sus propiedades, porque están en deuda. Y esto, los padres fundadores de Estados Unidos lo alertaron. Thomas Jefferson, John Adams, dijeron, cuidado con los bancos de Inglaterra, porque este es no es la armada inglesa con sus barcos lo más peligroso y su artillería de cañones y los casacas rojas, son sus bancos de la City londinense lo peligroso. Entonces, no es que Estados Unidos lo haya permitido, es que Estados Unidos ha sido conquistado por esos Mm. bancos. Entonces, claro, esto explicarlo a la gente, porque la gente al final dice, no, pero mientras el dinero sirva para comprar cosas, ya, bueno, es que los que hacen la ley hacen la trampa. Mañana te dicen que el dinero no vale y que tienes que tener unas cartillas de racionamiento, una renta básica, unas criptomonedas emitidas por estos bancos centrales, CBDC creo que se llaman, ¿y qué Sí. haces? ¿Y qué haces? Aparte que ya muchos países no aceptan el dólar, ¿eh? No aceptan otras monedas, porque está tan endeudado Estados Unidos, está endeudado con China, está endeudado con la Reserva Federal, que es un problema. Entonces la gente al fin y al cabo tiene que empezar a pensar en otros términos, no solo en términos monetarios. Porque la moneda es relativa, porque ya se encargó la Escuela de Salamanca de teorizar por qué debía ser relativa la moneda y la manipulación monetaria era buena. Entonces, claro, es que aquí la subjetividad está en todo, está en el arte, en la cultura, en la economía, en la ciencia del origen del cosmos, claro, en la astrofísica, todo es relativo. Todo es relativo porque les interesa un mundo sujeto a cambio. En tanto, tú, para mantenerte arriba, tienes que estar constantemente cambiando las teclas del piano y cada vez tocar una sinfonía diferente, una partitura diferente. Vale. Pues bueno, llevamos ya 50 minutos. Yo creo que con este tema ya la gente le va a dar para
largo y para pensar y tal. ¿Tú cómo lo ves? Porque me has hecho preguntas a mí, pero te quiero yo preguntar. ¿Tú cómo ves toda la cuestión de la liberalización de la banca privada, de que se fijen los tipos de interés, de que al final España o cualquier otro país tenga que emitir deuda pública para seguir pagando a los funcionarios, para seguir reactivando la economía, inyectando capital, es decir, que es una economía sostenida ni siquiera desde la industria, sino sostenida desde la inyección O económica sea, fatal. Esto es al de un final dinero también lo creado que de la nada, de un sí, dinero sí, mágico. como Entonces, debe haber. que no está legitimado ni siquiera en el patrón oro, ¿no? Que Rothbard creo que abogaba, ¿no? Por volver al patrón oro. Sí, sí. Es decir, O sea, patrón oro y 100% de coeficiente de caja también. eso, explícanos un poco qué es lo que abogaba Rothbard y cómo se puede llegar hoy a la práctica. Yo solo he escuchado a Ron Paul, que era un candidato a la presidencia de Estados Unidos una vez, abogar por volver al patrón oro. No se lo he escuchado a ningún otro político, ni a Trump ni a ningún otro. Claro, porque es el único así libertario, creo, del Parlamento, ¿no? Que al final no hace nada, pero está ahí diciendo que no a todo lo que le... Y tal, y bueno, sí. Rothbard, bueno, lo que quería era volver eso, al patrón oro, quitarle el poder al Estado, abolir la Reserva Federal, ¿no? Que decía que básicamente lo que hacía es eso, crear dinero de la nada y que prácticamente o sea, deberían de ir todos presos por lo que están haciendo de crear dinero que no tiene ningún valor y no está respaldado por nada. Entonces, desde ese punto de vista es obvio, además que como anarquista, primero, no puedes creer que ningún Estado tenga la potestad del monopolio del dinero, que el dinero es una institución de origen privado que se crea espontáneamente y evoluciona así hasta que es el Estado el que toma el control de este dinero. Entonces, claro, desde ese punto de vista no es sustentable por ningún lugar, ni los bancos centrales, que mismo el marxismo en el manifiesto comunista te habla y está a favor de la existencia de estos bancos centrales. Entonces, cuando te hablan de, oh, no, estamos en un sistema capitalista, no sé qué, bueno, al final el capitalismo bien entendido, no hay bancos centrales que son el monopolio del dinero por parte de estos entes públicos, que al final también ponen ahí, bueno, a sus amigos, demás, y luego tienen, claro, tratos de los banqueros estos con los políticos. Entonces, no, totalmente no se sostiene por Curioso que los ningún lado. marxistas defiendan abolir la propiedad privada, menos la propiedad de la banca en tanto emisora de la moneda de forma privada. Es decir, que el dinero por el dinero sea la única mercancía de valor. Es decir, que todo lo demás, las manufacturas, los bienes tangibles, un tío que fabrica persianas o que hace muebles, eso esté controlado y regido por el Estado. Mm. Y que, bueno, se le dé algo, pero que todas esas fábricas las controla el Estado. Sin embargo, que el dinero no lo haga el Estado, sino familias privadas de banqueros. Y que los marxistas y comunistas defendieran eso, a nadie le hace hacerse preguntas quién está detrás de la filosofía marxista. ¿Quién promovió a Marx? Hay un libro de Anthony Sutton que se llama Los bolcheviques de Wall Street. Yo lo dejo ahí. Mm. Sí, bueno, todo lo que hay La detrás Unión de Soviética. esto. ¿Quién ayudó a la Unión Soviética? Sí, sí. Porque hubo capitalistas que ayudaron a la Unión Soviética. ¿Por qué un capitalista iba a apoyar a la Unión Soviética? Claro, hay que entender, es que hay que hacerse preguntas. Sí, pues, Estados Unidos, Wall Street, ¿no? Les financia a todos estos. Claro, Eh, porque hay un capitalismo basado en los bienes reales, de alguien que tiene un negocio, vende un servicio a la sociedad y cobra un beneficio para seguir creando trabajo, riqueza. Y luego hay un capitalismo basado en la especulación financiera que es irreal y que se basa en convencer a la gente del valor en sí mismo del dinero, no el dinero como medio de intercambio. Joder, es que, en fin, es que es así. sí, sí. Entonces, ese dinero basado en la especulación y en la inversión, ese capitalismo es el que al final se ha impuesto, en contra de un capitalismo basado en la realidad tangible de la tierra, los bienes y servicios, la industria y la producción. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Por qué se ha impuesto este capitalismo financiero? ¿A qué nos lleva esto? A una era postindustrial. Entonces escuchamos a alguien como los Rockefeller diciendo, hay que parar el desarrollo, hay que ir a políticas verdes, hay que ir a una época postcapitalista, postindustrial, políticas antidesarrollistas, Sí. consumo de carbono cero, crecimiento cero, antidesarrollo. Es decir, la gente que ha fomentado la creación de fábricas con un dinero deuda, cuando quiera cortar esa deuda y hacer un reseteo de la deuda, lo que le interesa es que volvamos al sistema cero, es decir, que se pare el crecimiento industrial y que todo lo que creció gracias al dinero impreso de la nada vuelva a ser nada.
Y nosotros, como sumos sacerdotes del dinero, como clérigos del dinero, creadores de dinero, creadores de ese Dios, dinero, desde las catedrales nuevas que son los bancos, sigamos en el podio, aunque esté el resto de la gente en una especie de época posindustrial, medieval, sin infraestructuras, tal. ¿Cómo lo ves tú esto? O sea, es decir, todo lo que germine con la deuda, que cuando la deuda la cortemos y nos cobremos todo pase a nuestras manos y no crezca nada más. A mí me parece sospechoso, ¿no? Sí, es un poco lo del Great Taking ¿no? Que hay el libro de David Rogers. Creo que habla un poco, al menos en Estados Unidos, Puede ser, puede ser. de ese tema. Yo me leí Memoirs de David Bueno, Rockefeller del año 2002. En su libro de Memorias él dice que él aboga por políticas antidesarrollistas de crecimiento cero para una época, un futuro postindustrial. Entonces, un tío que se ha dedicado al petróleo y a la banca, Chase Manhattan Bank, Chevron, Exxon. Claro, su industria está ligada al dinero. Pero él en algún momento dado dice, esto hay que pararlo. Pero estás parando aquello que te ha hecho a ti ser multimillonario y poderoso. En tanto, bueno, habría que hablar de si él no tuvo apoyo de otros financieros o otros bancos previamente, otras familias. Pero bueno, que la gente que se ha hecho rica gracias a las finanzas y a la industria que creció por la inyección de estos capitales inventados, ¿no? Porque tú como banquero también puedes crear industria. Es decir, la industria puede ser o financiada por el Estado si tiene la potestad de emitir moneda, o bien, es decir, el Estado puede crear riqueza también, puede crear industria, pero si crea la moneda. Pero si son familias privadas de banqueros, también puede crear industria inyectando capital a base de préstamos, dando créditos. La cuestión es que cualquier corporación industrial que ha sido creada por la banca, esa corporación industrial pertenece a la banca, en última instancia, ¿no? El título de propiedad legal, en última instancia, pertenece a la banca, porque aunque pague la deuda, la corporación, si el capital lo imprimió la banca y ese dinero fue creado por la banca, al final le pertenece a la banca. Corrígeme si me equivoco. Entonces, si la banca en un momento dado decide acabar con toda la industria, podría hacerlo, ¿no? En tanto esa industria ha germinado en un abono creado o en un suelo o en un terreno de la banca. Es decir, si la industria ha crecido con dinero de la banca, con el modelo de la banca, sin separarse de la banca. Entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿por qué gente que ha creado industria desde la banca y que son banqueros y que tienen su poder de la banca y que crean el dinero con el que todo el mundo funciona y circula, ¿por qué le interesa de repente un juego de suma cero y empezar de cero, resetear y acabar con esa industria? Esa es la gran pregunta que nos quieren hacer. A lo mejor se trata de volver a un modelo más medieval donde ellos ya oficialmente somos aquí los aristócratas. No sé, ¿tú cómo lo ves esto? Es decir, que los que crean el dinero y las reglas de juego para emitir el dinero quieren abolir el dinero mismo como medio de intercambio de servicios, acumulación y mm, prosperidad. bueno, es muy complejo el tema. La verdad que no he profundizado mucho, pero, por ejemplo, lo que habías comentado de las CBDCs, sí que quieren hacer como unas CBDCs mayoristas, ¿no? Como para entidades por encima de nosotros y unas CBDCs minoristas para el resto de la gente, ¿no? Hay, sí que puedes ver un modelo de dinero que es diferente para una clase que para otra. Pero bueno, este modelo que comentas tú así más feudal, medieval, no sé cómo puedes llegar. Además, el decrecimiento es difícil conseguirlo porque no puedes decrecer de forma planeada, porque no puedes... Vaciar el campo de infraestructuras, carreteras, hospitales, vaciar los pueblos, meter a todo el mundo en ciudades inteligentes, smart cities, Sí, y que estén allí y no puedan salir. Y que tengan allí todos sus huertos urbanos, sus centros de consumo, pero que estén ahí toda la vida. Eso se llama atar a la gente a la tierra. Eso estaba ya en la Edad Media, es muy antiguo. Entonces, eso lo puedes hacer desmantelando presas, embalses, centrales nucleares. ujú. Algunas las construyen los estados, otras empresas privadas, pero tú las desmantelas. A veces se hace gracias. Es que por eso a mí es lo que yo critico del liberalismo moderno o los liberales es que lo ven todo en términos de público y privado y no entienden que el sistema opera más allá de ideologías económicas público-privado. Es un entramado fusionado. A Sí. veces son intereses privados que controlan estados y el Estado simplemente es un instrumento para desmantelar aquello que a unos intereses privados o unas multinacionales y grandes corporaciones les interesa. Y a veces el Estado es atacado por estos intereses privados
cuando el Estado hace una política proteccionista de otras empresas más pequeñas, pymes. Entonces, el Estado también puede ser tomado, infiltrado por estos intereses privados. Te ponía antes a micrófono cerrado el ejemplo de Kennedy. Sí. Kennedy quiere quitar la potestad de la emisión de la moneda a la Reserva Federal. Kennedy utiliza los poderes públicos porque es los que tiene a mano. Kennedy, obviamente, no le dejan acabar su legislatura. Los poderes fácticos son públicos y son privados. Y a veces utilizan los públicos para unas cosas y las mafias privadas para otras. Y si hay un poder público que les frena, lo atacan. Y si hay un poder privado que les frena, lo atacan. Pero se mueven indiscriminadamente. Eso es lo que me quiero hacer ver. Entonces, por eso hay que verlo más en términos de grises, no tanto de blanco y negro. Vale. Pues bastante interesante lo que has comentado y sí que, bueno, podemos estar más cerca ahora hacia el escenario que dices tú que antes. Incluso ahora hay muchos libros, ¿no?, que empiezan a hablar sobre el tema este del tecnofeudalismo y estas cosas así. Pero ya te digo, yo es un tema que tampoco tengo muy mirado, ¿no? Pero poco a poco vamos profundizando y viendo un poco hacia dónde nos movemos. Así que nada, muchas gracias, Pedro. Si quieres recomendar algún libro, bueno, que la gente también se pase por tu canal, que habla sobre estos temas y con mucha más amplitud. Y nada. Sí, bueno, yo recomiendo la obra de Carroll Quigley, Trying a Hope o Anglo-American Establishment, y también Anthony Sutton, pues Los bolcheviques de Wall Street y tal, son obras que recomiendo. Hemos hablado de la Reserva Federal, La criatura de Jekyll Island, de Andrew Griffin. O sea, hay bastantes obras interesantes, ¿no?, para entender el modelo económico. Tú, si quieres recomendar alguna de Jesús Huerta, El Soto, para la audiencia, supongo que ya conocerán tu audiencia, pero ¿cuál recomendarías para un profano que no está instruido en lo que es la banca privada, en comparativa con la banca pública? ¿Qué Mm, autores recomiendas? Y te quería preguntar si Rothbard, aparte de Jesús Huerta, si Rothbard critica los bancos centrales privados, ¿defiende la banca pública? O sea, él defendería que no, hubiera... no, critica los bancos públicos del También. Estado y que no estén respaldados por oro también. Eso es lo que critica. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, que es como el país por antonomasia liberal, fue creado con una banca pública en un inicio. Es decir, Alexander Hamilton intentó poner la primera banca privada, pero los padres fundadores tenían muy claro que si esas 13 colonias unidas en una unión federal querían sobrevivir, tenían que tener la emisión de la moneda en manos de el pueblo americano a través de un gobierno representativo, etcétera. Entonces, ¿tú verías mejor que el gobierno emitiera la moneda o para ti eso No. sería peor que la banca privada central? Eh, a ver, es que para tener banca privada central necesitas un gobierno, ¿no? No hay banca privada central sin un gobierno. Pero Yo hubo un gobierno que emitió dinero sin banca central en Estados Unidos en un inicio. mm, a ver, yo lo que defiendo es un banco privado, bancos privados que cualquiera pueda meterse en el negocio bancario con una reserva de coeficiente de caja del 100%. Y Pero ¿no crees que la moneda la debería emitir el gobierno entonces? no, no. Pero Claro, entonces, ¿quién se pondría de acuerdo? ¿Un conglomerado de banqueros, de familias? ¿Quién sería el que tendría la autoridad para emitir la moneda? ¿Quién emite la moneda? O cada persona emite su moneda. O sea, una libre competencia de podrías, monedas, como el pues sí, Bitcoin. podrías Cada hacer uno... eso. O Pero bueno, entonces sería un poco caótico, ¿no? Si cada persona emite su moneda, imagínate Estados Unidos que cada estado, no cada estado, cada ciudad tuviera su moneda diferente. pero es Para... lo de las taifas, por ejemplo. Las taifas al final eran como muy pequeñas, ¿no? Pero al ser tan pequeñas necesitaban un dinero muy bueno para que la gente, pues, porque si no, ¿sabes? Si eres muy grande, China cuando se une lo primero que hace es imprimir papel moneda. Porque al ser tan grande tienes un territorio tan extenso que la gente es muy difícil que escape. Pero si eres un país muy pequeño, bueno, una región no muy pequeña, necesitas tener un dinero bueno porque si no la gente es muy fácil que yo me mueva de aquí al pueblo de al lado, donde tiene un mejor dinero. O Y sea, antes tendría que era haber así. microestados. En plan, Ya, Texas tendría, o sea, Texas no, Houston, la ciudad de Houston tendría su, sí, su por Houston, ejemplo. el de Boston, el Bost, cada uno su moneda y ciudades-estado. Claro, ahora mismo, a ver, ahora mismo puede parecer no tan útil teniendo pues más así hacia la Transacciones globalización. internacionales, joder, vaya caos para transacciones internacionales, Bueno, compra-venta
de No tiene por manufactura. qué. Ahora con Revolut, por ejemplo, a cualquier lado que vas puedes pagar y te hace la conversión automática de dinero. Yo creo que ahora con las tecnologías que hay ahora tampoco tendría por qué ser mucho caos. Y al final, pues cada día la moneda tendría una valoración y yo qué sé, podrías ver en el periódico, estas monedas son las que mejor mantienen su valor y estas son las que peor. Y la gente ya diría, uy, como sigan así, me cambio de moneda, ¿sabes? Entonces, yo creo que un sistema de libre competencia del dinero, como, bueno, que a lo largo de la historia no fueron más los reyes los que emitieron el dinero, pero seguía siendo moneda privada. La cosa fue que el Estado también fue tomando este control de la moneda y queriendo que solo uses una moneda en un territorio, ¿no? Ahora, en Europa tenemos el euro. No sé si el euro ha funcionado mejor que las monedas individuales que había antes. Creo que no. No, 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 por desgracia no, porque es un dinero creado por el Banco Central Europeo Claro, que es más emitiendo. fácil controlar, ¿no? Cuando mayor extensión controlas con una moneda, más puedes, y más gente la usa, más puedes controlar ese dinero. Ujú, Y la gente no se te puede ir a otro porque tampoco le dejas tú. Yo aquí, yo que sé, donde vivo, no puedo pagar en dólares. Aunque me lo quiera aceptar el vendedor y yo quiera pagar, no puedo, ¿no? No me deja un ente superior. ujú. Pero bueno, pues ahora la gente muchas está yendo a otro tipo de monedas o... ¿Tú crees que el Bitcoin será el futuro entonces? Que no está controlado ni que se puede manipular. Bueno, justo el podcast anterior a este hablé con Alberto Mera, que es un chico que habla bastante de Bitcoin y tal, y le planteé esto y bueno, él tampoco decía que no, pero que aunque estuviese controlado en un principio, ahora mismo es como imposible, ¿no? Que tengan el control sobre esto. Es más o menos lo que me comentó y yo sí que puedo estar un poco de acuerdo en que al principio podría ser creado por, pues no sé, cualquier agencia o lo que sea, pero que ahora mismo no tienen el control, pero sí que puedes pensar también que es algo para llegar al fin este, ¿no? De desmaterialización del dinero y de no tendrás nada y serás feliz, como Claro, una es un serie de poco pelis. ir poniendo fin al efectivo y al Sí, oro. El oro no es la primera vez, creo recordar que Roosevelt ya requisó oro, ¿no? sí. Quiso requisar oro en los años 30. ¿Tú crees a lo mejor estamos de acuerdo que no creemos en los científicos ni en los sabios y eso incluye la ciencia económica? Tú entonces estás en contra de que hubiera un gobierno de economistas o de tecnócratas, ¿no? Entiendo, de Bueno, yo no estoy economistas. en contra de la ciencia económica, o sea, yo creo que la escuela austríaca resuelve bastante bien los problemas que hay. Bueno, Ujú. claro que luego hay variaciones de tal, pero yo creo que sí que tiene que haber una ciencia que por lógica esté más acercada a la verdad, ¿no? Y hacia lo que es correcto que que Pero otras ¿no es ramas. mejor el orden espontáneo como vehículo para probar cuál es la mejor forma de actividad Sí, económica? sí, sí, claro, Más pero que bueno, unos economistas que han sí, estudiado en una sí, sí, sí. universidad y... Ujú, Pero también la escuela austríaca defiende esto, sobre todo Hayek te habla de estas instituciones creadas de orden espontáneo que no se sabe muy bien cómo se crean, pero al final en un entorno de libre competencia van sobreviviendo aquellas que funcionan mejor. Y sí, eso sería lo ideal, pero ahora que el Estado ha destruido todas esas instituciones, pues hay que empezar desde un modelo más o menos como, pues no sé, lo que yo creo que la escuela austríaca sí que te ayuda a un modelo como el que había antes, más o menos, ¿no? Porque siempre mira un poco atrás y decir cómo era el dinero antes, cómo era tal, y haces un poco de arqueología y ves cómo podría funcionar ahora, sin obviamente sin creerte tú ser un ente superior que quiera manejar la economía. Es al revés, la escuela austríaca deja que el individuo, cada uno más o menos, haga su vida, por así decirlo, sin meterse mucho en operaciones matemáticas como el keynesianismo de expansión y tal. Y, ¿sabes? ujú. Entonces, ¿y crees que debe haber gobernantes al estilo ateniense, como en plan elegidos por representación, tú cuáles No. ciudadanos, en ciudades-estado, no tiene por qué ser grandes imperios, ciudades-estado, porque has hablado de microestados. Entiendo que en Bueno, microestados, no, claro, yo hablé de microestados porque era lo que había antes en las taifas, por ejemplo, claro, pero pero yo defiendo por la buscar anarquía. un símil, si hubiera microestados, ¿tú crees en algún tipo de modelo asambleario, democrático, autoritario? ¿Cuál sería tu modelo monárquico? ¿Cuál sería tu modelo de, de gobierno? A ver, es complicado, pero sería como reconocer una autoridad que no un poder, ¿no? Ujú, Pues, y la autoridad al final puede servir para unas cosas y no para otras, ¿no? El líder este indio, había uno que era Jerónimo, ¿no? Jerónimo, pues lo que hacía era que era el líder para las guerras y tenía la autoridad de que todo el mundo le seguía en una guerra, pero fuera de la guerra nadie le hacía caso y solo le como hacían caso Fidel. en el entorno de la guerra. Entonces sería un poco este tipo de autoridades. Yo qué sé, la gente, el que más sabe de, no sé, de economía, el que más sabe de resolver
Entonces, un gobierno de conflicto. tecnócratas, de sabios, ¿no? No, Más bien. no, no. Bueno, estos son como líderes funcionales, ¿no? Que en cada pero al final es tú puedes reconocer una autoridad en cada persona que no tenga el poder ejecutivo, ¿no? Pero al final es como Ujú. un orden espontáneo, es como tu familia. A tu familia tú respetas, pues, a tus padres no porque te lo mande el Estado, ¿no? Sino porque es una figura que es así de orden Sí, bueno, pero no hablamos de familia, hablamos de modelo de organización social. claro, a ver, pero es que ahora Yo a muchos profesores no les tenía demasiado respeto, ¿eh? Y eran bueno, pero igual no precisamente se la lo autoridad, merecían. no era una autoridad coercitiva, sino una especie de autoridad intelectual, pero no, a veces yo no iba unido, ¿sabes? Sí, bueno, igual no se merecían también, ese respeto, no sé. Mm. Al final, si se lo mereces, la gente se lo suele dar. ¿Por qué alguien es, por ejemplo, capitán de un equipo de fútbol? ¿Quién suele ser el capitán de un equipo de fútbol? ¿El que más quiera mandar, el que más filigranas hace o el que La antigüedad dicen, ¿no? Dicen que la antigüedad, también el tiempo que lleves en el sí, la equipo. antigüedad o incluso también un poco la templanza o que te respeten, ¿no? Sobre todo, más sueles Sí, no es el que quiere ser el capitán, el que quiere ser el líder, es el que la gente quiere que sea, más sí. bien. Entonces sería un poco así, y tampoco tiene que haber un líder para todo, es lo que te digo. Para cada cosa puede haber uno y para todo puede no haber ninguno, y se resolverían, pues, conflictos de forma anárquica, como se resuelven en la vida diaria. Ujú. Obviamente es difícil plantearlo ahora, pero bueno, y partiendo del punto que tenemos ahora, no vamos a pasar a la anarquía cuando ya se han suprimido todas estas instituciones intermedias que había, todas las comunidades, ¿no? Y que estamos bastante individualizados. Entonces, obviamente es difícil decir, vale, mañana esto va a ser así. Hay un individualismo de gustos y de estilo de vida, pero no de comunidad y de autoorganización. Y paradójicamente eso es lo que más le interesa al Estado, una sociedad o al Estado, Claro, al poder, una sociedad claro, individualista que no se organice con otros de manera horizontal y no haga comunidad y no haga colectividad de manera orgánica. Es decir, claro, pero dependa de las instituciones para sí. jurídicamente organizarse Claro, pero no es el y individuo judicializar las relaciones sociales. atomista. Es un individuo, pues, que se Eso. relacione con su entorno, con su comunidad y que al final es que el Estado tiene la sanidad, tiene la educación, tiene todo. ¿Tú para qué te vas a organizar con nadie para hacer nada, no? Si Pero a el ti, por liberalismo en su origen, el 19, era eso. Realmente el liberalismo era cada individuo es un mundo, por lo tanto, el individuo tiene sus derechos, deberes, obligaciones para con la colectividad. ¿Pero qué es la colectividad? Es lo que regula los liberales. Los liberales crean una constitución, crean un Estado de Derecho con un contrato social y entonces, claro, supuestamente su libertad está recogida en ese contexto político de Estado de Derecho. Entonces, el liberalismo es potenciar el individualismo de la persona para que no se sepa organizar con su vecindario, con su municipio, con su colectividad y delegue en las instituciones políticas, públicas. Ese es el, esa es la base del liberalismo. Una sociedad orgánica, una sociedad como eran las sociedades tribales, que se autogestionaban y se autoorganizaban, no necesitaba un Estado y una constitución. Era oral, había unos contratos voluntarios, a veces verbales, había unos usos y costumbres, entonces no dependía tanto de nada por escrito, ni de un derecho mercantil, ni de una judicialización de normativas y de... No, ¿entiendes? Y de contratos y de notarios y de tal. Es cuando aparece la sociedad moderna donde el individuo parte de la idea de que es malo y el hombre es un lobo para el hombre y además eso se potencia desde las instituciones, esa judicialización, cuando el hombre no confía en el otro, cuando delega en las instituciones y en los abogados y en tal para hacer cualquier tipo de negocio y todo tiene que ser por contrato y todo tiene que ser... Pero es cuando el liberalismo potencia el individualismo. Es decir, y hace del ser humano una isla. Como el ser humano es una isla, necesita del archipiélago estatal, esa isla. sí. ¿Entiendes? Pero bueno, yo no defiendo eso, el individuo atomista, aislado y tal del resto de la comunidad, no, yo veo un individualismo, Ayn está Rand bien. creo que sí, ¿no? Ayn Rand sí defendía un poco esa Sí, pero visión. bueno, yo no soy objetivista tampoco. Y tampoco tienes el problema también de la prefiguración, de cómo sería un sistema anárquico, pues claro, será uno que evolucione de forma espontánea y que funcione bien y que se vaya imitando en otros lugares. Y seguramente para llegar al anarquismo antes tengas que llegar al minarquismo. Y Ujú. claro, pero bueno, es complejo y Crear nuestros propios estados, los microestados, eso es interesante. No sé si sí, sabes lo claro. de la isla de las rosas, que
se fueron a aguas internacionales y crearon allí una plataforma, como una plataforma petrolífera, y declararon eso un estado independiente de Italia, la Isla de las Rosas. No sé si te Anda. suena. No. ¿Y les Sí. dejaron? Durante unos años sí, pero al final, cuando fueron a la Unión Europea, a la Comisión Europea para que les reconocieran la soberanía, el gobierno de Italia se asustó y mandaron ahí una fragata a torpedear la isla artificial. Joder. Lo hicieron unos amigos, unos ingenieros. Se aburrían un día y hicieron una isla ahí. Bueno, sí, lo que se habla sobre todo que más para poder escapar del poder del Estado sería es algo en aguas internacionales, por ejemplo, no sé, una planta de esas o un crucero o algo que esté Sí, en tierra de nadie, ¿no? o Pero comprar una isla. Tú también puedes comprar una isla también, y declararla Estado, sí. sí, Los eso, paraísos fiscales en el fondo eran antiguas bases piratas de corsarios británicos que Jamaica, todas estas zonas, Bermudas, Galápagos y Islas Caimán y, bueno, tienen un estado de soberanía y tal porque son los lugares donde la élite guarda los botines, entonces tiene que ser tierra de nadie para estar menos controlados. Pero sí, o sea, el origen de esas islas son islas pirata, entonces se podrían crear microestados, pero no es necesariamente para guardar dinero, sino como paraíso fiscal, sino simplemente para que la gente allí viva libre de determinada intrusión y determinada agresión. Lo que pasa es que al final lo que determina el derecho es la fuerza, ¿no? Tú puedes tener una isla, pero ¿qué te la tiene que reconocer? La ONU, vale. La ONU al final son países. ¿Quién te la, tú ejerces allí tu soberanía de facto, que no de jure, aunque pongas tu bandera, tu moneda, tu himno, pero tarde o temprano, si te quieren fastidiar, te quieren invadir, necesitas un ejército, necesitas una estructura de tipo gubernamental. Es lo que te quiero hacer ver. sí, a ver, Que, esto es lo de que el Estado es una externalidad del Estado, al final. que para que tú tengas tu libertad, tienes también que tener tu fuerza y tu posibilidad de ejercer la fuerza. Es decir, necesitas ya un elemento coercitivo, aunque sea mínimo, pero necesitas. O sea, es que cualquier microestado, aunque no tengan ejércitos, tienen dinero con los que compran mercenarios o seguridad privada o contratistas privados militares. Es decir, pero al final es un elemento coercitivo, es un elemento de defensa, es un elemento que incluso la Arcadia feliz más anárquica, si quiere mantener su Arcadia feliz para sus ciudadanos, necesita algún tipo de ejército o fuerza de choque militar. Un ejército privado. Ejército privado, pero sigue siendo un ejército al final. O sea, sigue siendo un ejército con sus accionistas, una empresa, con toma de decisiones, como un gobierno tiene su consejo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Unos accionistas al final también actúan como políticos, en cierta medida. ¿Entiendes? Entonces, lo que te quiero hacer ver, o como gobernantes, toman decisiones, tienen un ejército a su cargo, tienen una fuerza coercitiva, son gobernantes. Un consejo directivo de una multinacional, que pueden tener a Blackwater para entrar en un país, son ejércitos privados. En el fondo es una fuerza militar, es un país, son como gobernantes. ¿Me explico? Sí. Aunque sea una multinacional, me da igual. Operan igual, es lo que te quiero hacer ver. Pero ¿y por qué no invaden Luxemburgo, por ejemplo, o Liechtenstein? Porque allí es donde ellos o otros sus amigos guardan la pasta. Entonces, no, le interesan invadir un país con recursos naturales, materias primas, etcétera. Y para eso están los contratistas privados. Cuando un país no puede justificar con el terrorismo, con no sé qué, invadir un país, pues una multinacional puede de manera discreta, tomar determinados recursos naturales con contratistas privados y tiene el dinero para ello. Eso funciona. Y muchos de esos contratistas y esas empresas privadas de defensa son exmilitares que han trabajado para el Ministerio de Defensa del país y están ya jubilados o retirados porque ganan más en el sector privado. Pero o sea, que son puertas giratorias, que es un sistema mixto, lo que te quiero hacer ver. Y no Claro, por ello claro. uno más, ¿sabes? Pero el problema que tú para conquistar un territorio anárquico no vale con conquistar, por ejemplo, ahora conquistas Madrid, le quitas la cabeza al que está en Madrid y ya has conquistado España. Tienes que conquistar todo el territorio, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. Sí, eso sí. Entonces ocupar todo el territorio también es un coste que es muy No, pero por difícil. ejemplo, yo soy una multinacional que necesito coltán y me es más barato, en vez de comprarlo, ocupar un territorio en África donde hay minas de coltán que son bastante más barato explotarlo que comprar al tirano que está allí. A veces pongo a un tirano que me lo pone fácil, pero imagínate que el tirano se me vuelve tonto y me quiere nacionalizar
las minas de coltán. Las quiere nacionalizar para el país, ¿no? Ujú. Y hacerlas públicas. Pues yo, que me dedico a fabricar móviles, me interesa el coltán, pues mando allí a Blackwater y ocupo las minas esas, echo allí a los que están, si hay un poblado de civiles, y me hago con el control de esas minas y ya está. Y las exploto yo y pongo yo los recursos y las máquinas. Y bueno, luego diré que doy trabajo a gente allí y que tal. Bueno, pero ahí he llegado yo con mis contratos. Eso se hace. No seamos ingenuos. O sea, para eso están las grandes empresas privadas de defensa. Claro. Sí. Bueno, lo que dice Mises, por ejemplo, es que es más barato comprarlo que conquistarlo. Al final, muchas veces cuando conquistas algo, tú externalizas los costes, ¿no? Del ejército, de la gente que muere allí y tal, y privatizas los beneficios. De ese Sí, punto pero está imagínate que bien. el tirano no me lo quiere dar, porque lo ha nacionalizado. Y que, pues yo hago cuentas y digo, coño, pagando a estos de Blackwater me va a ser más rentable que intentando sobornar a un tirano de estos, que me pide mucho más dinero. ¿Y cómo Pues, haces para quitársela? pues eso es, pues para eso están las Blackwater y estas compañías, para entrar allí y pugnar por la soberanía del territorio. Eso se hace. Se hace. A veces derrocas, lo que hacen estas multinacionales es piden ayuda a la CIA o a Claro. determinados servicios de inteligencia para que derroquen al gobernante. Pero si no, a través de Pero es lo que te compañías estoy privadas de diciendo. defensa. Usan todo el sistema del Estado que está financiado al final por los impuestos de los ciudadanos para su beneficio propio. Entonces están privatizando los beneficios y socializando los costes de tener ese territorio. La Entonces British simplemente Petroleum sirve, esto quería, sirve a una élite. la British Petroleum quería sacar petróleo de Irán. Mm. Mossadegh se lo impidió, es nacionalizado. Pues nada, se derroca a Mossadegh y eso lo hizo la CIA. Entonces, bueno, eso se hace, o sea, pero a veces lo Claro, hace la CIA, pero no siempre. A veces se hace con contratistas privados, con empresas de armamento privado. Por eso te digo que lo privado y lo público a determinados niveles operan igual, operan en sí, el sí, poder. sí, 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 eso lo entiendo, pero igualmente no beneficia a la gente, no es más barato conquistarlo que comprarlo, es más barato para la gente y esos beneficios de esa gente concreta que conquista eso o que lo toma, lo que sea, pero no beneficia al resto de la ciudadanía que está ahí o de la gente o tal. No, no, ya, claro. Por eso hablo de, por eso pero que también lo privado puede ser utilizado con Sí, malos sí, fines. Lo sí, que quiero hacer eso lo entiendo es gente ir perfectamente. a favor de la libertad. A lo mejor a ese pueblo le venía bien que no le invadieran y Claro, quiere pero es que el problema es que también antes de que le invadieran, pues lo que tú dices, antes estaba el dictador de ese lugar y llegó, pues, la CIA, tal. Pero ese dictador ya eso ya es una invasión, porque estaba ese dictador quitándole recursos a una gente para llevárselos él. O sea, bueno, ya le estaban quitando. si ese dictador expropia, expropia, nacionaliza esas minas y hace accionistas a todos los ciudadanos a partes iguales, esos ciudadanos o los de la zona, esos ciudadanos van a tener ahí un dinero con el que a lo mejor pueden mandar a sus hijos a estudiar, van a tener un dinero con el que pueden comprar más bienes y servicios, mejorar su calidad de vida. Gaddafi, en Libia, sí, era un dictador, pero había nacionalizado allí recursos, creo que era de gas o no sé qué, y a cada libio le correspondía una participación en acciones de esos yacimientos y tenía derecho pues a una serie de privilegios por ser libio y tener pasaporte libio, como era, creo que eran 20.000 euros ya por nacer, un piso solo por nacer ya, ayudas a las familias que tenían hijos. Entonces, ese dinero no lo imprimía de un banco central emitiendo deuda y endeudando al país como hace España ahora con los subsidios. No, lo hacía de nacionalizar recursos naturales y hacer accionistas a su pueblo. Y eso a su pueblo le gustaba porque podía estudiar y mejorar su calidad de vida. O sea, son diferentes formas de verlo. Sí, a ver, puedes decir que era un dictador bueno, en todo caso, pero al final sí que eso seguía sirviendo a su interés para él Y mantenerse en el poder las o él democracias hacía esas malas, políticas. yo una democracia mala me parece casi peor a veces, ¿eh? Una democracia mala. Sí, sí, pues sí puede ser. O sea, la democracia al final es a veces peor porque se legitima tanto todo que pueden casi hacer más que un dictador, ¿no? De Gaddafi es un tanto. dictador. ¿Tú crees que en España es una democracia? España ahora mismo es una Sí, sí, democracia. es una democracia, pero ¿qué es una democracia al final? O sea, No es una dictadura España ahora.
A ver, no sé. Es una democracia, pero claro, hay gente que dice, no, no es una democracia de verdad porque la democracia representativa no sé qué, y si fuese una democracia de verdad, cada ciudadano un voto, no sé qué, y al final yo tampoco creo que la democracia sea el mejor sistema posible, ¿no? No, no, desde luego. Obviamente. Y bueno, creo que tú tampoco, ¿no? No, no, tampoco. Bueno, tenemos que entonces crearnos nuestro microestado y defenderlo, y ya está. Y crear una moneda y en eso estamos. Bueno, ¿Qué poco a opinas poco. de los paraísos fiscales? Una última pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es tu visión de los paraísos fiscales? Que no son neutros, ¿eh? Todos al final se crearon por la Commonwealth y dependían del Imperio Británico, de un imperio. Pero Sí. quería saber tu opinión. Pues si hay paraísos fiscales es porque hay infiernos fiscales. Entonces, está bien que los haya, pero es difícil. O sea, obviamente sirven a unos intereses, sobre todo, ¿no? De las élites que tienen el poder y que Claro, guardan ahí sus ahorros. No, no sería sé. ideal que esos paraísos fiscales tuvieran el acceso de todo el mundo, ¿no? Sí, Pero sin claro. embargo, solo están hechos para minorías, que tienen los abogados, que saben cómo hacer. Sí. Es decir, no es un paraíso fiscal abierto a cualquiera, es solo para minorías. Entonces yo creo que hay que empezar partiendo desde ahí. Claro, pero no puedes decir, no, como es para minorías, le quitamos el privilegio tal, porque al final Bueno, yo es no he dicho que como. haya que quitarlo, pero que está hecho para los que hacen las reglas de juego. O sea, los que hacen las reglas de juego tienen su Sí, puerta B, su sí, backup, para cuando quieran salirse del juego y sí. almacenar ahí dinero y tal, pero la mayoría de la gente está pagando impuestos, está atada, está vigilada, no le dejan escaparse del juego. Entonces, eso me parece injusto. Obviamente es injusto. Bueno, pero tú también te podrías escapar, ¿no? Si ya es un nivel tal, pues dices, Ah, bueno, esto a un nivel tal, pero pero vete a los, también te puede pillar, ¿no? Y pillaron a muchos políticos también con lo de los papeles de Panamá estos. los Y honeypots. Esto es que ponen algo ahí y todo el mundo entra y luego tiran de la manta, pero ya. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias, Jorge. no, gracias a ti, Pedro. Pasaos todos por su canal, que está en la descripción. Y nada, ya a ver si le traemos de vuelta, que como veis, trae bastante información. Un saludo, gracias. Venga, gracias. Chao.